El psicólogo junguiano, el Dr. Eric Newman, en 1949 publicó su obra Los orígenes e historia de la conciencia. Newman nos da un recorrido por todas las etapas que la conciencia humana tuvo que atravesar para ser lo que ahora es. La tesis de Newman es que el yo, o ego, es parido por el Ouroboros. Ciertamente, los argumentos que sostienen la tesis de Newman no son estrictamente científicos, o sea, no son empíricamente comprobables, más bien son simbólicos y mitológicos. Le doy un pequeño resumen del libro. Los fundamentos que nos ofrece Newman es que a medida que la conciencia del ego se aparta del inconsciente, este último hará hasta lo imposible para romper con la autonomía. Al inconsciente no le gusta que el ego sea autónomo e independiente. El inconsciente también es conocido como la Gran Madre, o Ouroboros, ambos símbolos de vida y muerte, de existencia e inexistencia, de éxtasis y agonía. Si el ego quiere ser genuinamente independiente, tiene que librar una lucha contra el inconsciente que lo quiere devorar. De eso va el libro. Nuestra mente racional y empírica no puede ahondar sobre los misterios de nuestros orígenes. ¿Quién era usted antes de tener un ego? ¿Quién era usted antes de siquiera tener su primer recuerdo? Si queremos responder estas preguntas objetivamente, vamos a fracasar. La respuesta solo puede ser obligadamente simbólica. En el comienzo existe la perfección, la totalidad. Esta perfección original solo puede ser circunscrita o descrita simbólicamente. Su naturaleza escapa a toda descripción que no sea mítica, porque aquello que describe, el ego, y lo que es descrito, el comienzo, que es anterior al ego, demuestran ser magnitudes inconmensurables tan pronto como el ego intenta alcanzar su objetivo conceptualmente, es decir, convertirlo en contenido de conciencia. Cuando somos bebés, cuando apenas somos unos pequeños infantes, estamos completos. En tal etapa, el mundo y la psique todavía son uno. Un niño no tiene un ego que reflexione, que sea autoconsciente, que pueda referirse a sí mismo. Su psique experimenta el mundo como un todo. Eso se debe porque el ego no se ha diferenciado todavía del mundo. Para el niño, no existe diferencia entre las imágenes de su fantasía y los objetos del mundo. Este estado de conciencia preegoica está representada por los símbolos del Ouroboros y el hermafrodita. El Ouroboros representa todo lo que está contenido, donde no hay principio ni final, ni arriba ni abajo, ni tiempo ni espacio. Como Ouroboros es el arquetipo del uno. A su vez, el hermafrodita es lo que contiene lo masculino y lo femenino. Es el símbolo de la perfección. Pero, ¿habrá un símbolo que abarque tanto al Ouroboros como el hermafrodita? Sí, este símbolo. Este hermoso símbolo es circular, un símil del Ouroboros, y también contiene el hermafrodita, esquematizado en sus contrastes claroscuro. El Ouroboros y el hermafrodita son arquetipos que se solapan, van siempre juntos. Igualmente, este estado de conciencia preegoica, donde los reyes son el Ouroboros y el hermafrodita, también es conocido como el paraíso de la infancia. Nada en sus instintos al igual que un animal, arropado y atendido por la gran madre naturaleza, nacido en sus brazos, se entrega a ella en las buenas y en las malas. Nada es en sí mismo, todo es mundo. El mundo lo protege y lo alimenta mientras que él apenas tiene voluntad y actos propios. Inactivo, descansando inerte en el inconsciente, tan solo estando allí, en el inagotable mundo crepuscular. Todas sus necesidades son satisfechas sin mayor esfuerzo por la gran madre nutricia. Encima, una característica sine qua non de este estado es el de un ego débil. Como el ego está débilmente desarrollado, genera que el individuo sienta cansancio con mucha facilidad. Este comportamiento es completamente normal en un niño, pues es pequeño, débil, holgazán y muy dado a dormir.
El niño está sumergido en el inconsciente la mayor parte del tiempo. Cuando el ego es débil o está subdesarrollado, no tiene ningún ímpetu de voluntad, no es capaz de desarrollar ninguna actividad por cuenta propia. Así son los niños. Ellos no pueden hacer nada sin que sus padres, un tutor, amigos o alguien de autoridad les digan lo que tienen que hacer. Reitero, esto es normal en los niños, pero ¿es normal apreciar este comportamiento en gente adulta? Los que están sumergidos en el inconsciente viven en el éxtasis, no tienen responsabilidades, ni obligaciones, ni compromisos, ni esfuerzos, no hay dudas, solo hay el hermoso paraíso infantil, un lugar sin preocupaciones, sin límites. Newman sostiene una hipótesis interesante. Él nos dice que existen dos tipos de naturalezas en el Homo sapiens. Una es la de permanecer inconsciente y la otra, la de desarrollar la conciencia. Permanecer inconscientes nace de nuestra naturaleza animal y la de desarrollar conciencia nace de nuestra naturaleza humana. Uno no tiene la necesidad de ser inconsciente. Uno es, ante todo, inconsciente. Ya queda en cada uno si quiere o no desarrollar la conciencia. Newman asevera que desarrollar conciencia no es algo natural. El ascenso hacia la conciencia es el hecho no natural en la naturaleza. Es específico de la especie humana, que solo por ello se ha conformado a sí misma como Homo sapiens. La lucha entre lo específicamente humano y lo universalmente natural constituye la historia del desarrollo de la conciencia del hombre. Desarrollar conciencia duele, y duele muchísimo. Implica soltar el paraíso para entrar en el mundo terrenal, donde el tiempo, el trabajo, la muerte, la enfermedad y el envejecimiento son hechos reales. Un individuo que todavía no ha sido lanzado contra él mismo, contra la naturaleza y tampoco contra el inconsciente, no es capaz de tolerar la experiencia de existir. Le resulta agotador y doloroso. Mientras que la conciencia del ego infantil sea débil y siente el esfuerzo de su propia existencia como pesado y opresivo, mientras que la somnolencia y el sueño se perciban como delicioso placer, aún no habrá descubierto su propia realidad y diferenciación. Mientras que esto continúe, el Uroboros gobierna como la gran rueda giratoria de la vida, donde todo lo que aún no es individual está sumergido en la unión de los opuestos, muriendo y deseando morir. Newman emplea el concepto de incesto urobórico para referirse al hecho psíquico que tiene el individuo de rehusarse a desarrollar conciencia. Mejor opta por ser devorado por el inconsciente. Simbólicamente busca la disolución, es decir, anhela la locura, la muerte, busca no experimentar el sufrimiento de tener que vivir en el mundo real. El incesto urobórico se refleja en la actitud melancólica, depresiva y nostálgica que tienen algunas personas, pues les encanta revivir su pasado. Es regresión en su estado puro. También se puede apreciar en los amantes de los viajes psicodélicos, los que consumen psicotrópicos, los alcohólicos, los que buscan experiencias místicas y los fanáticos de cualquier tipo. El incesto que llamamos urobórico es autorrendición y regresión. Es la forma de incesto que lleva a cabo el ego infantil, que aún está cerca de la madre y que todavía no ha llegado a ser el mismo. Alguien que vive en el incesto urobórico posee un ego urobórico. Tal individuo vive un matriarcado simbólico. Vive en el mundo donde todas las criaturas se devoran entre sí. Vive bajo la ley darwiniana de que solo sobrevive el más fuerte. Solo hay uno más fuerte que come y uno más débil que es comido. Este estado de conciencia es visceral. Las pulsiones ocupan el primer plano. La racionalidad y la fuerza de voluntad brillan por su ausencia. En definitiva, un ego urobórico es un ego devorador. Quien sea que posea una personalidad devoradora
Sobra decir que está haciendo las cosas mal. Como está fuertemente identificado con el mundo exterior, todo lo que provenga de su interior lo percibe como algo a alcanzar en el exterior. Craso error. Esa manía compulsiva de devorar a todo su entorno es un reflejo de su vacío interior, porque en lugar de asimilar o devorar el contenido inconsciente que todos los días bombardea la conciencia de su ego, opta por emplear estrategias manipulativas para devorar a las personas de su alrededor. Está queriendo tapar un vacío en el mundo real, cuando el verdadero vacío yace en su interior. Por más que devore en el exterior, ese vacío jamás se tapará. Pero dejemos que Newman nos diga con sus propias palabras qué es el ego urobórico. El ego urobórico está nadando en el vientre de la madre. Ni siquiera puede llamarse como tal un ego. Es apenas un potencial a ego. En el vientre predomina el paraíso. No hay sufrimiento, no hay lucha de opuestos. Es el inconsciente en su máxima expresión. Todo es recibido sin mover un solo dedo. No hay necesidad de realizar ningún esfuerzo, ni siquiera una reacción instintiva. Mucho menos exige el desarrollo de una conciencia para que regule todo lo que está sucediendo. Este reino donde el rey es un ego débil, solo es interrumpido por reacciones de placer y dolor. Las personas sumidas en este estado esperan que los demás se pongan a sus pies. Tienen la fantasía de que todo lo que quieren les caerá del cielo sin ellos tener que hacer absolutamente nada. Exigen mucho y ofrecen nada. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Así que quiero que presten atención. Al principio, antes de que exista una estructura psíquica consciente, existe el Uroboros. Él es la totalidad, lo es todo. Es lo que Jung llamó el self. Del Uroboros nacerá el ego, pero para que el ego nazca, él debe diferenciarse del Uroboros. En el Uroboros está presente la totalidad, está el paraíso. Recuerden, es el mundo donde no hay responsabilidades ni obligaciones, simplemente ser y exigir. En este estado de conciencia los opuestos están unidos, no hay ninguna separación. Pues, para que el ego se solidifique, se haga fuerte y sea lo que está destinado a ser, debe diferenciarse de la totalidad, debe unilateralizarse, debe elegir un opuesto y llevarlo hasta su máximo desarrollo unilateral. En caso de ser un varón, debe tomar el opuesto masculino y llevarlo a su extremo desarrollo. En caso de una mujer, debe tomar el opuesto femenino e igualmente desarrollarlo hasta su límite. De no elegir un opuesto, el individuo jamás se desarrollará como un individuo adulto. Tal individuo que se niega a unilateralizarse es un hermafrodita. Es alguien que quiere seguir arrastrando un ego urobórico. Resulta muy placentero para el ego urobórico permanecer en ese estado regresivo, porque se evita el esfuerzo de tener que discernir los opuestos. Una conciencia así percibe todo como una unidad. No hay diferenciación de ningún tipo. Todo está mezclado. En este estado lo masculino y lo femenino son lo mismo. También el amor y el poder, lo bueno y lo malo, lo interno y lo externo, lo individual y lo colectivo. La conciencia del ego todavía no ha salido del paraíso. En este mundo urobórico se experimenta el mundo y lo inconsciente como una ambigüedad. El ego urobórico no experimenta por separado los opuestos. Por ejemplo, cree que el placer y el dolor son lo mismo. Esto solo por decir un ejemplo. Repito, no vive los opuestos por separado, los vive como una unidad. Personalmente, he sido acosado por homosexuales. Les he gritado, les he pegado, les he sobajado en público su acoso y no tiene ningún efecto. Lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque viven en el mundo urobórico. Confunden agresividad y rechazo con señales de interés romántico. Me imagino que usted ha tenido la experiencia, como hombre hétero, que al rechazar o ignorar a una fémina,
Esta, en lugar de aceptar y seguir con su vida, se vuelve más intensa y obsesiva por obtener su atención. Este tipo de actitudes infantiles son agotadoras, porque son actitudes propias de gente que no quiere adaptarse a la vida adulta. Estamos frente a personas regresivas que confunden el poder con el amor, el placer con el dolor y el rechazo con el interés. Así son los egos urobóricos. Cuando aman muestran desinterés. Para ellos pelear y coquetear son lo mismo. Para ellos someter o ser sometido es sinónimo de amor incondicional. Viven en una terrible oscuridad, donde todo lo confunden, donde no tienen discernimiento. Una persona que se niega a sufrir los opuestos por separado, que se niega a entregarse por completo a la experiencia de un solo opuesto, está condenada a nunca madurar. Mientras más ambigua, indeterminada y confusa sea la persona, más regresiva, más está devorada por el inconsciente. Si te dice una cosa y hace otra, si quiere aquello pero te pide lo otro, si su boca dice una cosa y su cara otra, si simplemente no le encuentras ni pies ni cabeza a su comportamiento, muy probablemente usted está frente a alguien con un ego urobórico. En el inconsciente todo está unido, no hay opuestos, no hay unilateralidad, pero en el mundo real esas características no sirven. El mundo real exige unilateralidad. El mundo de la fantasía y el mundo real necesitan diferenciarse. De las fantasías más comunes que tienen los homosexuales es la de voltear a un hombre hétero. Tienen la fuerte convicción de que un hombre así se enamorará de ellos. Esto simplemente comprueba que para el homosexual tiene más peso sus fantasías que la realidad per se. A la realidad ni siquiera la toma en cuenta. A pesar de que el hombre hétero no le dé señales ni indicios de ningún tipo de interés, él se aferrará más a su mundo fantástico, donde sí es posible una relación homosexual. Durante esta serie de videos he venido señalando a un tipo muy particular de mujer. Efectivamente, la madre devoradora. ¿Por qué? Porque la madre devoradora y la homosexualidad van de la mano. Adivinen en qué realidad viven el homosexual y la madre devoradora. Así es, en el mundo urobórico. En este reino gobiernan la imagen de la madre diosa con el niño divino. Esta imagen enfatiza la naturaleza necesitada e indefensa del niño y el lado protector de la madre. El niño es el dios acompañante de la gran madre. Como niño, permanece a su lado y por debajo, como una criatura dependiente. La madre para él es destino. La naturaleza del niño Dios es ser un apéndice de su madre. Este tipo de hombres, al no poseer un ego fuerte, quedan atascados en el amorfo carácter destructivo de la gran madre. En palabras más sencillas, se maravillan por las mujeres, las ven como diosas, como seres inalcanzables. Lo anterior dicho es negativo, porque una mujer tipo madre devoradora es en realidad una mujer con pene. En la realidad objetiva vemos a una simple mujer, pero en el reino simbólico se observa a una hermafrodita o andrógina. Por eso los homosexuales se sienten tan atraídos por este tipo de mujeres. Pero, ¿por qué es negativo? Porque inconscientemente ambos hacen un acuerdo para aniquilarse mutuamente. El carácter urobórico de la gran madre es evidente donde quiera que ella sea adorada en forma andrógina. La mujer fálica revela su carácter urobórico a través de la no diferenciación entre lo masculino y lo femenino. Este carácter mezclado y ambivalente atrae exageradamente a los hombres que no poseen una marcada masculinidad. En esencia, ellos también son andróginos. Y vaya que sí son adoradas en su forma andrógina. Es algo que se puede apreciar con bastante precisión en la comunidad fitness. El gimnasio al que yo asisto, todas las mujeres son madres devoradoras. Todas son andróginas.
Ninguna está unilateralizada hacia la feminidad. Todas buscan potencializar mórbidamente los rasgos masculinos en su cuerpo. Parecen más hombres que mujeres. Y por supuesto, todos los hombres que están junto a ellas, los que les aplauden sus físicos, son niños divinos, la gran mayoría homosexuales. Los jóvenes a quienes la madre selecciona para que sean sus amantes tienen el honor de fecundarla. Incluso pueden ser dioses de la fertilidad. Pero aún así permanece el hecho de que solo son consortes fálicos de la gran madre, zánganos que sirven a la abeja reina, quienes son eliminados tan pronto han cumplido con su deber de fecundarla. Estas mujeres no están enamoradas de este tipo de hombres, solo los quieren para obtener energía, y la obtienen mediante la atención y el sexo. Lo que ellas quieren de ellos son sus penes. ¿Se acuerdan lo que les dije en el primer video? Cuando la señora Tracy Lord nos dice que le gustaba sentir que tenía control de los penes de los hombres con los que se acostaba. Así son estas mujeres. Todos los amantes de la diosa madre tienen ciertas características en común. Todos ellos son jóvenes cuya belleza y hermosura son tan llamativas como su narcisismo. Son delicadas flores. Lo único que podemos decir acerca de estos jóvenes, cualesquiera que sean sus nombres, es que complacen a la diosa apasionada mediante su belleza física. Aparte de eso, ellos son, en contraste con las heroicas figuras de la mitología, carentes de fuerza y carácter, faltos de toda individualidad e iniciativa. Ellos son, en todo el sentido de la palabra, amables muchachitos cuya autocastración narcisista resulta bastante evidente. El falo del joven dios es sagrado para la gran madre. Ella no está en absoluto interesada en el joven, sino en el falo del cual él es portador. Estos hombres, con sus débiles egos y sin personalidad, solo tienen un destino colectivo, no un destino propio. Ellos todavía no son individuos, por lo tanto, carecen de existencia individual, solo poseen una existencia ridículamente adherida en el endiosamiento a mujeres que les succionan sus almas. Esos muchachos semejantes a flores no son suficientemente fuertes como para resistir y terminar con el poder de la gran madre. Ellos son más mascotas que amantes. La diosa, llena de deseo, escoge para sí a los muchachos e incrementa la sexualidad de estos. La iniciativa nunca proviene de ellos. Ellos siempre son las víctimas y mueren como adorables flores. El joven carece de masculinidad, de conciencia, de un ego espiritual superior. Él está narcisistamente identificado con su propio cuerpo masculino y su marca distintiva, el falo. No solo la madre diosa lo ama únicamente por su falo, con el cual, al castrarlo, toma posesión de éste y se convierte ella misma en fructífera, sino que también él está identificado con el falo, y su destino es un destino fálico. Para el hombre débil de carácter, la madre devoradora es una diosa que remueve las capas más profundas de su ser en sexualidad. Ella es el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, el alfa y el omega. Esta unificación de opuestos da como resultado que el hombre empobrezca su persona. Se percibe a sí mismo como alguien insignificante cuando está frente a ella. Los hombres atrapados en una suerte de infancia pertenecen a la gran madre. Ellos son sus esclavos, su propiedad, porque son los hijos que ella ha parido. Ahora bien, es evidente que existen hombres que, contra su voluntad, de manera ingenua o inconsciente, son castrados, pero también hay hombres que deliberadamente se castran. Newman nos dice que existe el fenómeno del hombre eunuco, ese que se castra a sí mismo para evitar que la gran madre lo asesine. ¿Por qué ocurre esto? Simbólicamente, el hombre eunuco se autocastra porque adora el aspecto negativo de la gran madre, sabe del terrible poder que posee y le da miedo. Esto llevado a la vida práctica
Se aprecian aquellos hombres que hacen lo que sea para no pelear o confrontar a las mujeres. Es ese hombre que le dice sí a todo. Se deja humillar por ellas, tolera y acepta todo de las mujeres. En definitiva, este hombre es un masoquista. Le gusta que las mujeres lo maltraten y le hagan sufrir. Muchos hombres, a la hora de discutir o confrontar a una mujer, como muestra de inocencia, nace en ellos una fuerte necesidad de demostrar sus buenos sentimientos. En realidad, sí quieren sacar su enojo, su inconformidad y su descontento, pero lo reprimen porque no quieren perder a esa mujer. Esta falta de coraje los castra. Que un hombre se comporte así, lo único que hace es que la mujer active aún más su lado oscuro y devorador. Si eres hombre hetero u homosexual, no le tengas miedo a las mujeres. No te dejes humillar por ellas. Si se te ponen al brinco, tú también ponte al brinco. No te dejes. Y esto no tiene nada que ver con machismo, porque si una mujer se comporta como hombre, pues trátala como hombre. Jung tuvo la siguiente experiencia con una mujer agresiva que le quiso pegar. Una vez me visitó una dama perteneciente a la alta nobleza que acostumbraba a bofetear a todos sus empleados, inclusive a sus médicos. Padecía de una neurosis impulsiva y había estado en una clínica sometida a tratamiento. Naturalmente, no tardó en propinar al médico jefe el obligado bofetón. A sus ojos no era más que un buen mozo. Este la envió a otro médico con el que de nuevo pasó lo mismo. Puesto que la dama no estaba propiamente loca, aunque había que tratarla con pies de plomo, se vio en un apuro y me la envió a mí. Era una personalidad imponente, de 1,82 metros de altura. Realmente podía pegar, se lo aseguro a ustedes. Se presentó y conversamos agradablemente. Luego llegó el momento en que hube de decirle algo desagradable. Con rabia, se levantó de un salto y me amenazó con pegarme. Yo me había levantado también de un salto y le dije: bueno, usted es la dama, pegue primero las damas, pero luego pegaré yo. Y dijo: esto no me lo había dicho nadie todavía. Pero a partir de este instante, la terapéutica surtió efecto. Lo que esta paciente necesitaba era la reacción masculina. En este caso hubiera sido completamente erróneo cooperar. Ello no la hubiera ayudado en absoluto. Tenía una neurosis impulsiva porque moralmente no podía dominarse a sí misma. Tales gentes son dominadas por la naturaleza, precisamente mediante los síntomas impulsivos. Algo que yo personalmente les digo a las mujeres, principalmente cuando son madres devoradoras, es lo siguiente: si me tratas bien, te trato bien. Si me gritas, te grito. Si me pegas, te pego. Tienes que ser duro con este tipo de mujeres porque para ellas amar, matar y castrar son la misma cosa. Tienes que dejarles muy claro que contigo no pueden hacer lo que se les dé la gana. Como dice Newman, la gran madre es una hechicera que confunde los sentidos y vuelve locos a los hombres. Ningún hombre con un ego débil puede resistirse a ella, porque ella lo ilusiona con el banquete de la orgía, del sexo, del placer. Busca que él caiga en su telaraña para devorarle el pene. Como dije, el gimnasio al que voy, todas las mujeres son madres devoradoras. De hecho, a todas les hablo como si fueran hombres, porque así las veo, como hombres. Les hablo duro, seco y directo. Bueno, pues todas buscan llamar la atención a través de la sexualidad. Se colocan enfrente de uno para que observemos todo lo que nos podríamos comer. Nos ponen sus nalgas, sus piernas, su silueta. Intentan que uno caiga en sus redes. Lo hacen a través del impulso más bajo, el sexo. Si caemos y nos acercamos a ellas, comienza el juego. Ellas solo quieren atención, quieren que uno les esté rogando,
que estemos detrás de ellas, como perros desesperados por sexo. En última instancia, quieren castrarnos. Si una mujer es sana en sus instintos femeninos, en lugar de comportarse así, tan inmaduramente, si un hombre le atrae, se dirige a él y le habla directamente, con educación y respeto. Que no se te olvide, los vínculos, el apego, la relación y el interés romántico sexual le compete a lo femenino, no a lo masculino. Te voy a dar un consejo de hombre a hombre, por experiencia propia. Es mucho mejor esperar a que una mujer se acerque a ti, pues al hacerlo, ella ya te está mostrando genuino interés. Porque si tú te acercas a una madre devoradora que está pase y pase por enfrente de ti porque quiere que le hables y caes, te vas a meter en un lugar bastante ambiguo y peligroso, donde cualquier paso en falso puede incluir una visita a la cárcel, al hospital o al panteón. Una mujer, si le gustas y es sana en su feminidad, te abrirá las puertas de su corazón sin tanto drama. Te lo juro, si hay mujeres femeninas y si se acercan a ti. Para mí, la lógica es muy sencilla. Si una mujer quiere ser tratada con amor, ternura y delicadeza, pues tiene que comportarse como mujer. En cambio, si ella cree que tiene pene, pues hay que tratarla como tal, con rudeza, agresividad y sin sentimientos. Esto no es un invento mío. La señora Bonfrance lo dice. Ella mencionaba que en su vida práctica, cuando tenía que hacer vueltas al banco, al supermercado o cualquier diligencia, si se encontraba con hombres prepotentes, groseros y amargados, era justo el momento donde hacía conciencia de que ella inconscientemente los irritaba. Los hombres con una marcada masculinidad se irritan cuando una mujer es masculina, y ella lo sabía. Cuando Bonfrance se daba cuenta de esto, recuperaba su centro femenino y notaba cómo los hombres modificaban su forma de ser con ella. Se volvían amables, respetuosos y serviciales. Bonfrance es muy directa. Invita a los hombres a ignorar a las mujeres cuando éstas se comporten como hombres y solo prestarles atención cuando genuinamente se comporten como mujeres. Hoy en día, los jóvenes utilizan el término Pick Me Girl, que son aquellas mujeres que buscan atención y validación de los hombres. Obviamente, entre mujeres está muy mal visto que una mujer sea una Pick Me Girl. Bonfrance les diría que sí está bien ser una Pick Me Girl solamente con el muchacho que te gusta, pero si solo eres una Pick Me Girl para obtener obsesivamente atención de todos los hombres, entonces ahí sí hay un problema, porque serías una madre devoradora. Entiendan, estar con una madre devoradora no es negocio, y Newman lo dice. Para la Gran Madre, el joven divino significa felicidad, gloria y fertilidad, pero ella permanece eternamente infiel hacia él y solo le retribuye con desgracias. Para que se lleve a cabo la relación entre una madre devoradora y un hombre castrado, el hombre hijo debe claudicar a su destino. En su lugar, debe someterse al completo control de la Gran Madre. Un hombre así es impotente, le falta masculinidad y aún no posee un fuerte espíritu combativo. Al hombre castrado le cuesta trabajo entender que está devorado por una bruja, por un dragón, por una ballena. No le interesa adquirir conciencia, pues todo el espíritu de lucha se lo lleva la madre devoradora. Él solo puede luchar para satisfacer los deseos de su diosa madre. Adquirir conciencia es igual a liberarse del abrazo del dragón urobórico. Si el hombre es fuerte y lucha para separarse de la madre, habrá salido del hechizo que lo mantenía castrado. El ego fuerte es capaz de entregarse al mundo físico y al interno sin miedo, pero con humildad.
Ya no es un hijo satelital del uróboros maternal, ya no es el hijo amante de la gran madre. El principio masculino es ahora lo suficientemente fuerte como para alcanzar la conciencia de sí mismo. La conciencia del ego ya no es sumisa ante lo materno, se quitó las cadenas del todopoderoso inconsciente. El ego es capaz de estar solo y de vivir verdaderamente la genuina independencia. No hay que olvidar que el ego de un hombre castrado es el de un ego urobórico, un ego que vive todavía en unión con los opuestos masculino y femenino, es decir, es andrógino. Cuando el ego decide separarse del hermafroditismo original y unilateralizarse hacia la masculinidad, habrá roto la tensión excesiva entre las dos fuerzas inconscientes. Al romper con el hermafroditismo y optar por lo masculino, recupera su potencia, su valentía, su espíritu, recupera su fortaleza mental. De estar en un estado de completa regresión, el hombre pasa a embarcarse en la progresión de su carácter. Esta separación se debe a la división fundamental en una porción consciente de la personalidad, cuyo centro es el ego, y otra porción inconsciente mucho mayor. La partición también causa una modificación del principio de ambivalencia. Mientras que, originalmente, los opuestos podían funcionar uno con respecto del otro sin una tensión excesiva y sin excluirse mutuamente, ahora, con el desarrollo y elaboración de la oposición entre conciencia e inconsciente, se separan. Es decir, ya no es posible que un objeto sea amado y odiado al mismo tiempo. Esta discriminación de los opuestos es necesaria para la correcta evolución del ego. El individuo debe romper con el estado urobórico, donde todo lo percibe como una totalidad. El ego debe identificarse con un opuesto y dejar el otro opuesto en el inconsciente, ya sea impidiendo que surja o reprimiéndolo conscientemente. Todo esto trae como consecuencia que se pierda la totalidad, se deja atrás al uróboros. El individuo ante este nuevo panorama se siente pequeño, insignificante, solo y perdido. Este sufrimiento es requerido para que el ego comience su verdadera transformación como adulto. El camino del héroe radica en aumentar la conciencia y volver al espíritu trascendente con la pérdida del lado inconsciente, mientras que la salvación urobórica a través de la Gran Madre exige el abandono del principio consciente y su regreso al inconsciente. El ego debe elegir entre la progresión o la regresión. Un hombre afeminado es un hombre que perdió la batalla contra el inconsciente. Primero lo castraron o se castró y luego murió. Dejó que su ego se diluyera en el inconsciente. Así como la sal se disuelve en el agua, así su ego masculino se diluyó en el inconsciente. Ya no existe un ego. Lo que hay es un individuo identificado con el niño divino, al servicio de la Gran Madre, de la Madre Devoradora. Ahí donde existe una mujer dominante y autoritaria, ahí habrá solo hombres castrados, sin nada de masculinidad. Es pues un hábitat regresivo.